Entonces, como comenté, vamos a empezar con Ucrania. Vamos a empezar con Ucrania y Rusia, Putin y Zelensky. Estados Unidos por un lado, también está China por el otro. Hay muchos países, muchos... La Unión Europea. La Unión Europea. Hay muchas entidades en este conflicto. No solo yo creo que se puede fijar a Rusia y Ucrania. Entonces, me gustaría que hicieses o dieses tus posibles teorías, ¿no? ¿Por qué el ataque de guerra tradicional, que es algo que pensábamos un poco que no se daría, y al menos en mi caso, un ataque, una agresión, en este caso de Rusia a Ucrania? Sí, desde luego. Bueno, la historia de Ucrania, la verdad que ha sido siempre muy movida. Ucrania, de hecho, significa frontera, porque ya desde la creación de lo que viene a ser el Ducado de Ucrania, por allá hace muchos años, mucho tiempo, por allí, ¿no? Sí, ya tiene que enfrentarse al Imperio Mogol, que está viniendo pues desde Asia, y al Imperio Otomano. Por eso, por el Turquía, este. por la zona de Turquía, ¿no? Y luego además pues están todo lo que viene a ser Lituania, el Reino de Polonia, Rumanía también está por ahí. Y bueno, no es hasta el siglo... Bueno, hasta el año 1700... Bueno, a finales del año... Bueno, del siglo XVIII. Que bueno, firman con el Imperio Ruso. Firman una especie de tratado que en teoría protegen a Ucrania, que bueno, la práctica lo que hacen es que lo convierten en un títere. Sí. Y le quitan prácticamente toda la autonomía. Y luego pues hay una zona, que es la zona de Galicia, que bueno, la toma el Imperio Austriaco. Y bueno, pues la zona queda un poco tranquila hasta que llegamos a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. En la cual el Imperio Austriaco ya no es el Imperio Austriaco, es el Imperio Austrohúngaro. Austrohúngaro. Y bueno, entra en conflicto con el Imperio Ruso. Para el año 1918, el Imperio Ruso colapsa, entre otras cosas por la llegada de Lenin y bueno... Sí, los bolcheviques, ¿no? Claro, el comunismo... Claro, y que bueno, había habido antes bastante jaleo por el tema de la guerra ruso-japonesa, en la cual los rusos pierden además espectacularmente, y ya empieza a haber protestas y... Hay nacionalismos que empiezan a bueno, es en ese siglo donde empiezan a despertar los nacionalismos, y en Ucrania empieza a haber movimientos nacionalistas que son brutalmente aplastados por el Imperio Ruso. Sí. Los zares, ¿no? Claro, por los zares. Y claro, ahí ya se empieza a ver que Ucrania no le hace mucha gracia estar con el... Bueno, pues llega el colapso del Imperio Ruso y Ucrania, entre otros países, se independiza. En un inicio, el gobierno que iba a tener iba a ser ruso, de corte ruso, pero los rusos quieren continuar la guerra con las potencias centrales, con el Imperio Alemán y el Austrohúngaro, principalmente, sí. Y claro, están hasta las narices de la guerra y no quieren. Y entonces, pues, se pone un gobierno ucraniano de corte más democrático nacionalista hasta que llega Lenin. Y claro, pues el ejército ucraniano que tienen no se puede comparar con el ejército bolchevique. ¿Qué ocurre? Que aquí entran las potencias centrales. Y claro, el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro se comen en ese momento a los bolcheviques. Y obligan a Lenin a que deje en paz a Ucrania a cambio de... O sea, bueno, reconocen la independencia a cambio de que se unan las potencias centrales. Spoiler, las potencias centrales pierden la guerra. Sí. Y Ucrania se queda... Bien sabido por todos. Bien sabido por todos. Y Ucrania, claro, se queda rodeada, por un lado, al noroeste, Polonia. Los bolcheviques al norte, al noreste. Al noreste, sí. Por abajo tiene a los rusos blancos, es decir, los rusos que apoyan al zar. Sí. Y al suroeste tiene a Rumanía. Que hay una zona, que es la de Moldavia, que hoy en día es independiente. En aquel momento también, pero bueno, se lo acaban anexionando los rumanos. Sí. Y entonces, claro, está rodeado completamente de enemigos. Y no solo eso, sino que además empiezan a aparecer movimientos que es muy conocido, pues bueno, para la gente que sabe de estos temas, que llegan los ucranianos negros, que llaman, que son anarquistas. Vale. Que no son anarquistas como podemos pensar aquí en España la CNT, que en la guerra civil eran bastantes, pero era un puto desastre. Eran de organización, de recursos, de todo. Sí. Tenían bastante gente, pero era un desastre, porque se ponían a hacer cargas y
Y aquí no, los ucranianos nada más, a los bolcheviques les meten muchos sustos porque principalmente utilizan los bosques y la caballería. Y entonces se dedican a hacer guerra de guerrilla rápida y les meten sustos a los bolcheviques. Bueno, al final... y también están de por medio el apoyo internacional que recibe los rusos blancos, que principalmente son franceses e ingleses. Y griegos también. Sí, griegos, hay infantería griega también por ahí metida. Y está la Royal Navy, la Marina Real Británica, la RAF, la Royal Air Force, la Fuerza Aérea Británica, y luego la Marina Francesa. Y bueno, infantería pues también tienen respectivos. Y pues en este contexto... Y luego, bueno, luego está la Ucrania nacionalista. Sí. Claro, Ucrania está completamente dividida en un montón de... Sí, al final es un país compuesto por diversos grupos luego, sociales. Claro. ¿No? Y luego eso, que es un choque muy grande entre los bolcheviques y los zaristas. Y claro, es una guerra de todos contra todos. Finalmente Polonia y la Ucrania nacionalista se medio alían y Polonia consigue derrotar a los bolcheviques y mantener la independencia. Por eso Polonia consigue, en la Segunda Guerra Mundial, está más o menos intacta. Pero, claro, Ucrania está pegándose todos entre todos. Encima, los bolcheviques están ahí jugando muy bien las cartas. Por ejemplo, en lo que hemos comentado antes, los unidades internacionales, pues tienen células comunistas. Y en un momento dado se les revolucionan, creo que un acorazado y un crucero a los franceses, que al final no llega a nada porque estaba el Royal Navy y la Royal Navy, pues os podéis imaginar que con el comunismo no le hacía mucha gracia. Sí. Y no llega a nada, pero claro, el susto ya se lo meten. Y sumado a eso, los franceses y los ingleses están hasta las narices. Han estado en la guerra de trincheras y, bueno, quieren ya irse a casa y están en un sitio que no les importa absolutamente nada, que no tienen nada que ganar y, bueno, que no hacen nada ahí y se acaban retirando. Con lo cual, pues el imperio, los rusos blancos, pierden todos los apoyos y no pueden seguir manteniendo, bueno, y una serie de derrotas en otros sitios que al final acaban haciendo que colapse el imperio y, bueno, lo que quedaba del imperio ruso, y los bolcheviques acaben ganándoles. Y luego, pues los rusos, los anarquistas intentan formar un frente conjunto, pero bueno, los bolcheviques tienen una fuerza que no se le puede comparar. Y al final acaban haciéndose con toda Ucrania. Con esto nos vamos a la Segunda Guerra Mundial. Está la URSS, en la cual es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y dentro de ellas, pues como he dicho antes, está la República Ucraniana. Claro, ha habido una Stalin ya en el poder. Como he dicho antes, Ucrania no le hacía gracia a los rusos, no les hacía ninguna gracia que estuvieran rusos por ahí danzando. Y Ucrania tiene unos movimientos revolucionarios muy importantes y hay muchas revueltas. Y Stalin, bueno, los aplasta completamente. Stalin creo que es por todos conocido que no se andaba con tonterías. No, y este tipo de cosas no le hacían ninguna gracia. Y sumado a eso, empieza esta política que tiene de... Bueno, esto he dicho Segunda Guerra Mundial un poco antes. Ahí me he colado. En la década de los 30. Sí, la preguerra, lo que se llama el entreguerras, el periodo de entreguerras. Y Stalin empieza su proyecto de colectivización, que consiste, entre otras cosas, en quitarle las granjas a los que ellos consideraban que eran ganaderos, no sé cómo, es que la palabra en ruso... Los que trabajaban en el campo, básicamente. Sí, que podían ser gente que a lo mejor tenía un caballo y una vaca, pero que, bueno, pues los consideraban que no merecían tener esas... Campesinos. Sí, y que ellos lo que pretendían era repartir la tierra entre todos y evitar que alguien pudiera tener... Claro, con este proceso de colectivización, lo que hace es cargarse completamente la industria. Bueno, la industria no, la ganadería y la agricultura. Y se producen unas muertes por hambruna bestiales. De hecho, las famosas hambrunas, ¿no? De la Unión Soviética. Claro. Y en Ucrania, en concreto, mueren cerca de 1,5 millones de personas. Y luego hay una frase, que además de Stalin, que dice algo así como que es una pena porque a los ucranianos, como son 40 y pico millones que no los puede mandar a gulags, porque claro, son muchísima gente y que es una putada porque no puede cargárselos. Y claro, eso desde luego es una mentalidad, ya te das cuenta de que los ucranianos y los rusos, aunque parezca que están en el mismo
bueno, en la URSS no se llevan para nada bien y ya hay muchos roces desde hace ya mucho tiempo. Sumado a eso, empieza la Segunda Guerra Mundial con iba a decir Imperio Alemán, con la Alemania nazi, que está barriendo en Europa, se carga, bueno, lo que es Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, encima salía con Rumanía, con Hungría, con Bulgaria. Una Alemania que parece imparable, con Italia, por cierto. Los italianos, Y ataca con la Operación Barbarroja, lanza su ataque sobre Rusia. Claro, ya a Stalin no se lo ve venir y lo pilla completamente en bragas y arrasan en... Bueno, creo que es... ¿Tú crees que pensaba Stalin que tardaría más en romper el tratado Ribbentrop-Molotov? Sí, Stalin, desde luego, sobre todo por un tema de que como estaban enzazados con los ingleses, los italianos y los alemanes contra los ingleses en África... Y francés, no. Primera broma. Continúa, perdón. Stalin no se lo esperaba. Era algo que se sabía que Hitler iba a atacar a Stalin. Porque, bueno, lo dice de hecho en el libro, en el Mein Kampf. Pero bueno, Stalin no se lo esperaba en ese momento. También, por cierto, eso sí que es verdad, hay historiadores que apuntan a que Stalin estaba preparando un ataque a Alemania. Yo creo que sí. Ahora, no en el año en el que se produce el ataque alemán, pero sí seguramente Stalin iba a acabar atacando, porque bueno, son el enemigo ideológico. Sí. ¿Qué ocurre? Que bueno, se produce la Operación Barbarroja y los alemanes arrasan y liberan Ucrania. Claro, los ucranianos, si veis alguna imagen de tal, los están vitoreando los nazis. ¿Qué ocurre? Que el NKVD, la policía secreta rusa, coloca cargas explosivas en varios edificios muy importantes en Ucrania. Y sumado a eso, los alemanes no iban muy de libertadores. Las cosas creo que es por todos conocido. Un momento, Sí. ponte un poquito más atrás por el micro, ¿vale? Vale, perfecto. Sigue, perdón. No, sí. Los nazis se presentan en Ucrania y los ucranianos al principio piensan que los van a liberar, pero sumado a las acciones de sabotaje del NKVD y que los alemanes no iban con esa mentalidad, pues organizan una serie de represalias contra los ucranianos y los ucranianos se dan cuenta de que no eran lo que pensaban que iban a ser y que realmente han cambiado un amo por otro. A pesar de esto, conforme la guerra la van perdiendo los alemanes. Creo que era en el año ya después 40. de Stalingrado, me imagino. Entonces. Sí, después de... No, antes de Stalingrado. Antes de Stalingrado. Creo que era un poco antes. ¿O no? Bueno, los alemanes empiezan a reclutar tropas entre la población local. Y voluntarios se presentan, si no me equivoco, cerca de 2 millones de ucranianos. 2 millones de ucranianos. De una población de 40 millones, de 40 y pico millones, sí, ¿no? que es una burrada, 2 millones. O sea, quiero decir, y voluntarios. Claro. Y forman la división, creo que es la división de las Waffen-SS, la Galicia. Sí, la Galicia, en honor a la provincia de la que hemos hablado antes. Y con el resto de las tropas, porque los alemanes no pensaban que iba a venir tanta gente. Y el resto, si no me equivoco, los utilizan a labores de antipartisana. Porque, bueno, los partisanos rusos eran bastante agresivos y molestaban mucho a la retaguardia alemana. Esta, de hecho, es una de las cosas, el hecho de que tuvieran una división de las SS los ucranianos es una de las razones que ha argumentado Putin, diciendo que, bueno, que hay nazis en Ucrania y tal. Y tira un poco para esto. Lo que no dice es que si había 2 millones de ucranianos, rusos de Rusia, de lo que era antes, de Moscú, de San Petersburgo, de Leningrado, tal, había más de 3 millones de rusos en el ejército alemán. Joder. Voluntarios. Porque claro, como hemos dicho, ha habido una serie de hambrunas organizadas por Stalin que el país, a mucha gente lo han... Y bueno, eso yo creo que a Putin lo omite por razones bastante obvias. Entonces estamos en que Alemania está perdiendo y empieza a reclutar a esta población ucraniana. Finalmente Alemania pierde la guerra, pero muchos de estos ucranianos por así decirlo, se hacen al monte.
y van a estar dando por culo a los rusos, bueno, a los soviéticos, perdón, cerca de hasta el año 1950 aproximadamente. De hecho, hay un general ruso que se llama Batutin, Nicolás Batutin, que es un gran héroe de la URSS, que lucha en Stalingrado. Bueno, era un tío bastante Experimentado, bueno. ¿no? Sí, muy. Pues a este se lo cargan, entran un grupo de ucranianos en el cuartel y lo matan en el 44. Para que nos veamos cuenta del alcance que tienen estos, estos ucranianos, que consiguen cargarse a un héroe de la URSS. Sí, sí. Entonces, bueno, durante la Guerra Fría, Ucrania ha conseguido calmar más o menos el movimiento Sí. rebelde ruso, ucraniano. Y la República de Crimea, que era otra república independiente, pues en ese contexto de la guerra, bueno, de la URSS, que todo es de todos, pues le dan a Ucrania la península de Crimea. La península de Crimea es muy importante porque tiene el puerto de Sebastopol. ¿De aquella cuál era el dirigente de la Unión Soviética? Pues ahí me pillas. ¿Te acuerdas? No. Pero, ¿para qué años estamos hablando? Puf. Mediados del... Sí, debe ser Sí, a ¿no? mediados, pero no lo, ahí me acabas de pillar. No, me- me pregunto, porque yo tampoco lo sé, ¿eh? Quiero decir. Buah, ahí me hagas pillar. Es que estoy con un montón de fechas y se me van. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Joder, Fijo que es- luego te acuerdas. O sea que- Sí. Bueno. Pues este puerto es muy importante porque está la mayor base naval de la flota Sebastopol, ¿no? Sebastopol. Que de hecho, bueno, en la Segunda Guerra Mundial hubo ahí una batalla muy importante en la cual tuvieron que llamar al bueno, de aquella no era... Bueno, el general von Manstein, que para mí, bueno, es el mejor estratega de la segunda, bueno, de la historia, directamente Sí. me atrevería a decir. Lo tienen que llamar y, bueno, mediante un asedio, al final consiguen finalmente capturar el puerto de Sebastopol, que es el puerto, es la base de la flota rusa en el Mar Negro. Sí, a mar cálido. Porque la única que tienen es mar cálido. Sí, sí, la única que tienen. Hombre, tienen luego que pasar los estrechos del Bósforo, Sí. pero que de hecho, bueno, ya lo ¿Dónde hablaremos. está Estambul? Efectivamente, en Turquía, que ya veremos que ha habido jaleo hoy en Erdogan, día ¿eh? claro, por los estrechos del Bósforo. Y bueno, es un puerto muy importante. Bueno, pues con esto llegamos a la disolución, la caída del muro, la disolución de la URSS y Ucrania se separa con Crimea. Esto no les hace gracia a los rusos. He usado el término rusos antes refiriéndome a la URSS, me he equivocado, quería decir bolcheviques Sí. soviéticos. Y ahora los rusos, claro, esto no les hace ni puñetera gracia. ¿Qué pasa? Que el presidente que está bueno, vamos a irnos hasta el 2014, que es cuando ya se empieza a liar completamente. El presidente que está en Ucrania, que se me acaba de olvidar el nombre, creo que es... Si no lo busco, ¿eh? Tenemos aquí la tablet. Sí, míralo. Creo que es Yakuno. No. Se me acaba de ir el... Bueno, es un presidente que es prorruso. Y que Ucrania se había estado acercando a la Unión Europea y este gira y, bueno, claramente es un títere De Rusia, ¿no? de Rusia. Con esto se producen las protestas del Euromaidán y al final lo acaban echando del poder. Y se celebran elecciones democráticas y sale, si no me equivoco, Poroshenko. Yanukovych, creo que es Yanukovych. Yanukovych, ¿eh? A ver. Creo que es Yanukovych. Zelensky, Petro Poroshenko, Poroshenko. Alexander Turchinov, Víctor Yanukovych. Yanukovych es al que echan, que de hecho creo que se fue de Ucrania metido en un maletero de un coche, una cosa así. ¿Qué dices? Sí, no, fue bastante, bueno, que se lo cepillaban. ¿Tú te sabes? Bueno, voy a hacer un pequeño inciso. ¿Tú te sabes? Bueno, ¿sabes quién es Godoy? Sí. Godoy era, bueno, no sabría definirlo el puesto que tenía, pero era de cuando existía, de cuando estaba la guerra de independencia de Francia, coincidió. No sé si era el primer ministro o algo así, de cuando Fernando VII. ¿Qué pasa? Que Sí. cuando entraron y iban para Aranjuez, creo que era, Sí. el Godoy este cogió y se enrolló en una alfombra
Es verdad, es verdad. Para sí, que no sí, lo sí, viesen. sí, que Y esto me lo acabaron dijo un pillando. profesor de historia Sí, mío. Sí, lo acabaron pillando, es verdad. Y fue, a ver, es una vez, no viene a cuento, pero es algo No, que sí, acabo sí, de es pensar y verdad. dije, tengo que contarlo porque es que es igual. Sí, tiene. Bueno, a él lo acabaron pillando Godoy. Sí, sí. Pero. Muy nivel España, ¿eh? Sí, bueno. Pero bueno, perdón. No, al final continúa. lo acabaron, consiguió huir. Sí, sí, sí. Bueno, se celebran elecciones democráticas. Putin dice que ha sido un golpe de Estado. Cosa, bueno, discutible. Y finalmente llega Petro Poroshenko. Y claro, esto a los rusos en el 2014 no les hace ni puñetera gracia. Han perdido o sea, están perdiendo, por así decirlo, su esfera de influencia. Ucrania se les está saliendo de la... Sí, porque al caer la Unión Soviética ya es Claro. un país totalmente independiente y... Claro. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos la guerra de Crimea, en la cual unos hombrecillos verdes, que no tienen 2014. bandera... Sí. Unos hombrecillos verdes que no tienen ninguna bandera de ningún país, aparecen y una serie de ucranianos prorrusos pues les ayudan y expulsan a las autoridades ucranianas de Crimea y de varias regiones del Donbass. Bueno, en el Donbass no los llegan a expulsar, sino que se mantienen en una zona de guerra. No es una guerra de alta intensidad como es hoy en día la guerra de Ucrania, pero hay un conflicto ahí armado. Se me acaba de ir completamente. No pasa nada. Bueno, lo cierto es que Ucrania hombre, la gente de Crimea, si no me equivoco, es más prorrusa que pro-ucraniana. Y entonces querían volver a Rusia. Y Ucrania, lo cierto es que les retira el pasaporte, les impide tener atención médica. Bueno, se dedica dice, bueno, ya que no queréis, pues ala, os jodéis. Y Rusia aprovecha esto muy bien y le ofrece todo lo que Ucrania le ha quitado. Pero bueno, la guerra continúa, hasta que este mismo año, pues Rusia inicia lo que llaman ellos una operación especial y lanza un ataque masivo sobre Ucrania. Bueno, como ya he dicho antes, no era algo que sorprendió. O sea, sí nos sorprendió, pero había voces que llevaban diciendo que era algo que iba a ocurrir. Yo tenía entendido que como que ponían tropas en la frontera, luego las quitaban, luego las ponían, luego las quitaban, un poco como para confundir y que no se lo tomasen en serio un posible ataque, ¿no? Claro, eso sí, es una cosa que se hace... Bueno, sí, para despistar, para que digas, bueno, vienen ya a la quinta vez que te vienen. Ya no hago caso. Pues, claro, de hecho, Estados Unidos continuamente estaba diciendo, yo me acuerdo de mi padre, decía, estos americanos que están buscando que haya pelea y tal, y lo decía, porque era lo que parecía, y lo decía con razón. O sea, con razón, desde nuestro punto de vista. Luego se vio que era cierto que los americanos estaban diciendo que van a atacar y se sabe que Putin ha hecho la orden hacia atrás varias veces. Pero bueno, la inteligencia americana, desde luego, es la mejor inteligencia militar de hecho, del mundo. Ahora mismo Ucrania también está siendo muy beneficiada, ¿no? Por la inteligencia. Claro, bueno, y desde el principio de la guerra. Desde el principio, ¿no? Sí, a los rusos los estaban esperando.